Vamos a seguir tomando notas de estos pasajes tan impresionantes, de este diálogo que se da con el Maestro y sus discípulos, con el Señor y sus siervos. Y vamos a dejar que Dios nos hable en esta tarde, que Dios ministre nuestro espíritu, nuestra fe, nuestra vida espiritual. Lucas capítulo 17, entonces, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, ¿cómo no se las voy a aumentar? No, el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, que es un árbol muy parecido al moreno, un árbol muy grande, con unas raíces muy potentes, un árbol que tiene un promedio de 600 años de vida. O sea que lo que Jesús le está diciendo acá es una hipérbole para ilustrar la verdad, el punto que él quiere enseñarle a estos discípulos. Dice, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, estamos analizando la petición de los discípulos. Aumentanos la fe. ¿Cuándo hicieron ellos esta petición al Señor? Bueno, al escuchar lo que Jesús les venía enseñando. Es imposible guardar la palabra de Dios, poner por obra la palabra de Dios si nuestra fe no crece, si nuestra fe no se va robusteciendo. Ahora, hermanos, no se puede aumentar algo que no tenemos. Eso es cierto. Nadie puede aumentar sus dólares en una cuenta bancaria si tiene 0 pesos en una cuenta bancaria. Para aumentar algo primero hay que tenerlo. Y eso es lo que el Señor primeramente quiere enseñar a sus discípulos. Dijimos el domingo pasado que ellos habían sido enseñados y criados en una cultura donde se les había enseñado del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto, el Dios que había partido el Mar Rojo, que los había sostenido 40 años en el desierto, que les había dado la tierra de Canaán, que les había prometido. Ellos sabían todo eso y nadie negaba eso. Pero era una fe netamente nominal, era una fe intelectual. Todo el mundo en Israel decía creer en Dios, todo el mundo en Israel tenía fe en que Dios iba a enviar al Mesías, y cuando el Mesías vino, estaban cegados. Lo tenían enfrente y no lo pudieron reconocer. Y Jesús está confrontando aquí a sus mismos discípulos y diciéndole, miren, si ustedes realmente tuvieran fe, por más pequeñita que sea su fe, entonces esa fe podría hacer grandes cosas. Y esas grandes cosas las vemos en el contexto. ¿Cómo hacer? Yo tengo fe, voy a poner un negocio gigante porque tengo una fe muy grande. No, en el contexto, esa gran fe que puede desarraigar ese árbol es poder vivir y poner por obra la palabra de Cristo. Para eso hay que tener una gran fe, para obedecer la palabra de Dios y ponerla por obra. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que clamar al Señor que nuestra fe aumente, porque nosotros hemos sido llamados a obedecer los mandamientos del Señor y a ponerlos por obra. Sin fe, ¿cómo hago eso? Con una fe que no crece, con una fe que no madura, ¿cómo hago eso? Y recuerden que el vínculo entre nosotros y Dios es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y andamos por fe, no por vista. Y la fe es eso, hermanos. La fe es el poder, es la convicción que nos da el Espíritu Santo. Recuerden que nuestra fe es un fruto del Espíritu Santo para obedecer a Dios, para agradar a Dios, para servir a Dios. Y a la luz de lo que estamos viviendo, hermanos, ahí vemos cómo Jesús confronta a sus discípulos y les dice en el versículo 3, mirad por vosotros mismos, tengan cuidado por ustedes mismos. Jesús le está hablando a ellos, les está ministrando a ellos. Esa palabra era para ellos, que tuvieran cuidado ellos mismos. Y lo mismo hace el apóstol Pablo con la iglesia los Corintios. Era una iglesia cristiana donde todos decían que creían en el Señor, todos decían que tenían fe. Era una iglesia inmadura, era una iglesia que tenía muchos problemas, si bien tenía muchos dones espirituales, pero una iglesia que tenga dones espirituales no es sinónimo de una iglesia madura. Y había muchas divisiones en esa iglesia, y como toda iglesia había gente que tenía una fe cesante, pero no una fe viva, no una fe verdadera. Y Pablo, cuando termina su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13,
exhorta allí y hace una exhortación muy parecida a la que Jesús hace a sus discípulos en Lucas 17:3. Y es la exhortación que Dios nos hace a nosotros en este día, en esta tarde, a examinarnos cada uno de nosotros, no sea cosa que tengamos una fe nominal. De lo contrario, recuerden que no se puede aumentar lo que no se tiene. Y Pablo le dice a los corintios, examínense a ustedes mismos, si están en la fe. Y alguno podría rascarse la cabeza y decir, Pablo, ¿cómo no vamos a estar en la fe? Somos la iglesia de Cristo. Cantamos los coros, los himnos. Yo di mi ofrenda hoy. Vine de lejos al culto. ¿Cómo, Pablo, que no vamos a tener fe? Sí, porque hay que diferenciar una fe nominal de una fe viva, de una fe verdadera. Hay que saberla diferenciar. Y Pablo, que tenía un gran discernimiento espiritual, podía ver que entre ellos había creyentes que lo único que tenía era una fe nominal. Pero no era una fe real, no era una fe verdadera. Y esto es un autoexamen que nos hacemos cada uno de nosotros, muy en lo profundo, lo personal, mediante la palabra de Dios. Si realmente estamos en la fe, por más pequeña que sea, esa fe como un granito de mostaza, entonces eso nos va a dar el potencial y nos va a dar la fuerza y el poder para poder obedecer los mandamientos de Cristo. Recuerden, hermanos, que lo vimos el domingo pasado, que es fundamental la palabra de Dios para aumentar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. ¿Cómo llegamos nosotros a Cristo? Bueno, escuchando la palabra de Dios, creyendo el Evangelio. O sea que la fe es un don, pero ¿cómo después nos mantenemos después de ser cristianos? Necesitamos seguir viviendo por fe. Toda nuestra vida necesitamos vivir obedeciendo al Señor, y eso es mediante la fe. Así que la fe es el don que nos lleva a creer a Cristo, pero después la fe es un fruto del Espíritu Santo. Debemos de andar por fe. Y Pablo dice, pruébense a ustedes mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es decir, si Cristo no está en un creyente, porque ese creyente no ha nacido de nuevo. Si Cristo no está, que es el autor y el consumador de la fe, lo único que tenemos es una fe nominal. Y ese, hermanos, es el problema de muchísimos en la iglesia de nuestro tiempo. Lo que nosotros vemos mayormente, tristemente, es una fe nominal. Es una fe nominal. Los católicos dicen tener fe, los testigos dicen tener fe, los adventistas dicen tener fe, todo el mundo dice tener fe, los evangélicos dicen tener fe. Pero hay que ver si nuestra fe realmente es real. Porque para que nuestra fe aumente y crezca, en primer lugar tenemos que tener esa fe genuina y esa fe real. Y luego tenemos que fortalecer esa fe, nutrir esa fe. Santiago nos dice ahí también en tono de exhortación algo muy parecido. Recuerden que Santiago está escribiendo su carta a una iglesia cristiana, capítulo 1 de Santiago. Más adelante vamos a ver otro pasaje en el capítulo 2. Pero miren el capítulo 1, Pablo allí está exhortando a los corintios y acá Santiago está exhortando a la iglesia que él está escribiendo. En el capítulo 1, versículo 22 al 25, capítulo 1, versículo 22 al 25, se nos dice: pero sed hacedores de la palabra, sed hacedores de la palabra. Aquí no es otra cosa que obedecer la palabra de Dios, y no tan solamente oidores. ¿Qué pasa si yo escucho y escucho y escucho la palabra, pero nunca obedezco? Bueno, la fe hace que yo obedezca, movido por una convicción personal que ha puesto el Espíritu de Dios en mi vida. De nada sirve escuchar toda la vida. ¿Escuchar para qué? El propósito de escuchar la palabra de Dios es para que mi fe crezca y se fortalezca, que mi vida cambie, que yo vaya agradando a Dios. Por eso dice, tengan cuidado, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Engañándoos a vosotros mismos. Por eso cada uno tiene que examinarse, no sea cosa que nos estemos engañando a nosotros mismos. ¿De qué sirve escuchar y aprender doctrina y profundizar en la Escritura? El propósito es que nosotros cambiemos, que seamos transformados, que nuestra vida espiritual vaya creciendo, que nuestra fe se vaya nutriendo para poder obedecer
y servir mucho mejor a Dios, crecer en santidad, crecer en fruto del Espíritu Santo, crecer en servicio. Eso lo hace la fe. Nuestra fe es el combustible, como yo les decía el domingo pasado. La fe es el combustible de la vida espiritual. Yo puedo tener un camión Escaña, pero si no tiene combustible, ¿de qué me sirve? A agua lo voy a hacer andar, acá no sirve. Igual que la vida espiritual. Puedo tener mucho conocimiento, pero si no tengo una fe madura, una fe que realmente asuma y se nutra de ese conocimiento, lo aplique a ese conocimiento, no voy a crecer. Y el anhelo de Dios es que crezcamos, que maduremos, que nuestra fe sea fuerte. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es decir, no la obedece, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Es decir, la palabra nos muestra nuestra condición, cómo estamos, lo que somos, las cosas que debemos de cambiar en nuestra vida, pero si nosotros no aplicamos fe para obedecer la palabra de Dios y ella cambie nuestra condición, entonces el hombre que se mira en el espejo se ve que está todo desarreglado, pero no le hace caso al espejo. El espejo le indica la forma de su apariencia, pero él se lo ha revelado el espejo, igual que la palabra de Dios nos revela nuestra vida espiritual, nuestra pobre fe, nuestra débil fe, nuestra condición, pero nosotros tenemos que responder a ella. Si no, dice, somos igual que el hombre que se mira al espejo y luego pega la vuelta y hace como que si no pasó nada. Verso 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo es. No va a producir ningún cambio. Verso 25, mas el que mira atentamente, y esto es fundamental, esta es la exhortación que hace Santiago, debemos observar nuestra fe por medio de la obediencia atentamente a la ley de la libertad, como dice Santiago. La ley de la libertad no es otra cosa que la ley de Cristo, que está en el Evangelio de Cristo, y persevera en ella. Primero tenemos que fijarnos atentamente en la perfecta ley, y luego ¿qué tenemos que hacer? Perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado, será dichoso, será feliz, va a ser bendecido en lo que hace. Por lo tanto, nosotros también tenemos que evaluarnos a la luz de lo que dice Santiago, a la luz de lo que dice Pablo y a la luz de lo que dice también nuestro Señor Jesucristo. La fe es sumamente importante. Entonces, si es nuestro caso que tenemos una fe verdadera, una fe real, y nuestra intención a la luz de la palabra de Dios es que nuestra fe crezca, nuestra fe se vaya robusteciendo, porque esa es la voluntad de Dios, pero nosotros nos damos cuenta que mi fe es débil y que hace mucho tiempo que estoy en esa condición de una fe muy frágil, de una fe débil. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo y empezar a clamar al Señor que Dios empiece a aumentar nuestra fe, que Dios empiece a trabajar de tal manera que nuestra fe se vaya robusteciendo. Tenemos que orar al Señor, mis hermanos, fervientemente, que Dios nos aumente la fe, que Dios trabaje en nuestra vida espiritual de tal modo que nuestra fe se vaya aumentando, se vaya nutriendo. Pero también nosotros somos responsables, hermanos. Nosotros debemos orar y después, ¿qué más hacemos? Bueno, lo esencial para que nuestra fe crezca y nuestra fe se robustezca es la palabra de Dios. Saben que uno de los grandes problemas de la iglesia evangélica es el poco conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué puede generar una fe genuina en la iglesia evangélica? Si desconocemos la palabra de Dios, si la iglesia misma ha hecho a un lado la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios va a usar para robustecer nuestra fe? Nosotros tenemos que orar fervientemente al Señor que aumente nuestra fe, pero nosotros somos responsables de colaborar juntamente con el Señor. Esto no es místico, esto no es magia. Debemos perseverar en oír la palabra de Dios, en escudriñar la palabra de Dios. Y por supuesto, debemos de perseverar en ejercitar la palabra de Dios, de tal modo que la palabra de Dios comience a producir esos frutos y esas obras a las cuales Dios quiere que nosotros andemos. Porque la fe produce esas obras, la fe produce esas obras. Recuerda que Santiago dice que una fe que no produce nada es una fe muerta. Como el cuerpo que no tiene espíritu está muerto, así la fe que no produce obras está
muerta. Por un lado, entonces, la Biblia nos exhorta que nosotros debemos de tener esa confianza en la fe, en las promesas de Dios, siempre y cuando nuestra fe esté puesta en Cristo y en su palabra. Esto es muy importante, hermano, porque no se puede tener fe en la fe. Eso es muy peligroso. ¿Qué pasa cuando nosotros cambiamos el objeto de nuestra fe? Por más fe que yo tenga en cierto líder religioso, en el Papa, en Confucio, en Gandhi, en el Dalai Lama, por más fe que yo tenga, esos hombres murieron, esos hombres no me van a resucitar, esos hombres no perdonan pecado, por más fe que yo tenga en otra cosa, pero si el objeto de mi fe es equivocada, esa fe es falsa. Entonces, cuidado, que nuestra fe no reemplace el objeto de nuestra fe, que es el que produce esa fe, que es Cristo y su palabra. Tenemos que tener cuidado, porque mucha gente dice que tiene fe, pero ¿fe en qué? ¿Dónde está el objeto de esa fe? Porque la fe verdadera es el fruto y se sostiene por el objeto de la fe, en este caso Cristo y su palabra. Entonces la Biblia nos exhorta a que debemos de confiar en nuestra fe, siempre y cuando nuestra fe dependa de Cristo a través de su palabra. De lo contrario es una fe falsa, es una fe como quien camina rumbo a las arenas movedizas, una vez que entra ahí no sale más. Si Cristo y su palabra no es el objeto de mi fe, entonces fe en qué, porque todo el mundo dice tener fe, hermano, pero fe en qué estamos teniendo. Entonces la Biblia nos exhorta a que debemos de confiar en la palabra de Dios, que esta fe que nos ha dado, la fe es un regalo que Dios nos ha dado, la fe es un don de Dios, la fe es un fruto que produce el Espíritu Santo para poder vivir. Pero también, hermanos, tenemos que tener cuidado que cuando cambiamos el objeto de nuestra fe empezamos a tener una fe en nosotros mismos. Empiezo a confiar en mis méritos, en mis oraciones, en mi propia piedad, en mi propia vida espiritual, y ahí ya no andamos por una fe genuina, una fe legítima. Y eso se le llama una falsa confianza, un exceso de falsa confianza en uno mismo. Y la Biblia, así como nos exhorta a que confiemos en nuestra fe, también nos exhorta a no tener una falsa confianza, una confianza en uno mismo. Recuerda que nosotros debemos de confiar en Cristo y en su palabra. Por eso Pablo también les exhorta a los Corintios, 1 Corintios 10:12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y acá yo les comentaba a los hermanos de hoy un ejemplo muy claro que vemos en Lucas capítulo 22, un poco más adelante, ahí un exceso de confianza en uno mismo. No, yo hace pila que voy a la iglesia, hace años que voy a la iglesia, leo la Biblia y oro todos los días. Cuidado, eso es un exceso de confianza en uno mismo y eso es muy peligroso. Mira Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, el diablo había pedido para probar la fe de Pedro. Y el Señor le dijo: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Nos puede faltar la fe? ¿Sí? El que crea estar firme, tiene que no caiga. Y fue el exceso de falsa confianza de Pedro. A mí no me va a pasar eso, Señor. ¿Y por qué oraste por mí? A mí eso no me pasa. Orá por los otros discípulos. A mí no. Yo soy Pedro. Yo tengo una fe impresionante. Y miren cómo el Señor le advierte a Pedro: yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Y qué le dijo Pedro? Gracias, Señor, por orar, porque la verdad que tengo una fe débil, Señor. Ora por mí. Gracias, Señor. ¿Qué le dice Pedro? Eso, cuidado, el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Qué pasó después? Pasó lo que el Señor dijo. Cuando una empleada lo vio Pedro y le dijo: pero vos eras el uno que estaba con esto. ¡No! ¡Qué esperanza! Y empezó a maldecir y a perjurar y salió pateando brasa a la polvadera. Dirá Pedro que antes que el gallo cante 3 veces me negarás. No, Señor, yo iré hasta la muerte con vos. Estás equivocado. Ni oré por mí. Impresionante la fe que yo tengo. Soy el apóstol Pedro. El que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces sí, tenemos que confiar en la fe, en las palabras de Dios.
pero no una fe en uno mismo. Eso es una falsa seguridad y no funciona así. Y él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. ¿Quién tuvo razón, Pedro o Jesús? Hermano, Jesús siempre tiene razón. Si Él lo dice, es porque tiene razón. Si Él lo dice, si Él dice que nos examinemos si estamos en la fe, si nos probamos que estamos en la fe, si nuestra fe tiene que crecer, tiene que aumentar. Y todos estamos en esa condición. Nadie acá puede decir, no, este sermón no es para mí, porque mi fe, tengo una fe, tanta fe tengo que no preciso crecer en fe. Claro, todos nosotros necesitamos orar así. Que nuestra fe vaya creciendo, se vaya fortaleciendo. Y ahí en Mateo capítulo 26, ahí podemos ver si quieren otros detalles más de esto. Mateo capítulo 26, versículo 30 al 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Estaban cantando alabanzas, himnos esa noche. Estaban re contentos, tenían sus emociones bien altas. Y entonces Jesús le dijo, todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche. Todos ustedes van a salir como quemados con agua hirviendo esta noche. Le dijo, hablando en criollo, ¿no? Parafraseando. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia lo decía así, punto. Porque escrito está, dice el Señor. Y el Señor cita acá una escritura. ¿Por qué? Porque escrito está. Y si está escrito va a pasar. Y el Señor cita una escritura haciendo referencia a esa noche donde apresaban al Señor para llevarlo a la cruz, donde todos iban a salir por acá que no hay espina, todos a la polvadera. Dice, ustedes todos me van a traicionar esta noche, se van a ir, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Respondiendo Pedro, otra vez Pedro, ¿qué le dijo al Señor? Aún, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar de ti. Pobre Pedro, vaya que tenía que pasar por la trituradora de la fe. Pobre hombre, ¿no? Si estaba escrito, ¿cómo vas a porfiar con la escritura? Es imposible. A mí me puede parecer una cosa. Seguro habían estado cantando himnos, habían estado comiendo, estaban chochos, tenían el emocionalismo allá arriba, pero eso se va después. Después viene el horno de fuego, la prueba, donde nuestra fe es probada, donde nuestra fe tiene que ser probada, tiene que ser purificada, para que salga aprobada. Y Pedro dice, no, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, dirán, esto no va a pasar de esta noche va a pasar esto. Le negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, te negaré. Y todos los discípulos se embalaron también. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, una falsa confianza no es fe, hermano. ¿Pedro tenía fe? No. Ellos tuvieron también que recibir esa fe. Ellos pensaban que tenían fe, pero hasta que no hubo el milagro del nuevo nacimiento y tuvieron el don de la fe y empezaron a desarrollar su fe. Es como muchos en las iglesias que dicen que tienen fe, pero nunca cambian, no tienen temor de Dios, le da lo mismo orar, no orar, congregarse, no congregarse, la doctrina, que no la doctrina. Y esa es la gran crisis que la iglesia tiene en estos tiempos. Porque hay una fe netamente nominal en la gran mayoría de los creyentes. Tienen este tipo de fe, que cuando hay cántico, cuando hay alegría, cuando hay jolgorio, es facilísimo ser cristiano. Pero cuando Dios nos lleva al foso de los leones, solo con los leones, que estamos solos con los leones, ahí es probada la fe. Cuando el horno de fuego es abierto y Dios te tira para adentro, ahí es probada la fe. Ahí donde lo único que tenemos es a Dios y su palabra. No va a haber otra cosa porque Dios quiere que nosotros confiemos en Él,
que crezcamos confiando en Él, reconociendo quién es Él. Y no hay otra cosa, hermanos, no va a haber otra cosa. Dios va a cortar todas las ramas de la orilla para que nosotros aprendamos a confiar y descansar en Él. Así que un exceso de confianza propia es muy peligroso. El que piense estar firme, tenga cuidado, no se vaya a caer, no vaya a resbalar. Entonces tampoco conviene, hermano, confiar demasiado en la aprobación de otros. Lo que otros digan de ti. ¿Qué dicen de ti? Un hombre de Dios impresionante, un cristiano consagrado. Hermano, que nos tenga sin cuidado lo que los otros piensen de nosotros. Que nos tenga sin cuidado. El problema es qué dice Dios de nosotros. ¿Recuerdan lo que también recitaba de la iglesia de Sardis el domingo pasado? ¿Se acuerdan? Era una iglesia y sin embargo el Señor le dice, capítulo 3, Apocalipsis, versículo 1, tú tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta. La gente alababa esa iglesia. La gente hablaba bien de esa iglesia, pero Cristo no. Entonces, ¿qué me importa que la gente hable bien de mí si Cristo va a hablar mal de mí? Si no estoy siendo aprobado por el Señor. Y por supuesto que nosotros debemos procurar tener un buen testimonio delante de la persona. Pero el buen testimonio no es para tener una reputación delante de la gente. El buen testimonio es para glorificar a Cristo con mi vida, que Él sea glorificado. No es porque busque fama o aprobación de la gente, o que la gente me diga San Fulano. Eso es buscar un nombre propio. Acá el único que hay que exaltar es al Señor Jesucristo. Al único que hay que agradar es al Señor Jesucristo. Esa iglesia tristemente tenía nombre de que vivía, pero era una iglesia muerta. Si el Señor se pasara o se paseara en tantas iglesias hoy alrededor del mundo, ¿qué diría el Señor de tantas iglesias? Sí, tiene un nombre de que son iglesias evangélicas. Iglesia evangélica, Cristo la respuesta. Iglesia evangélica, la Nueva Jerusalén. Iglesia evangélica, fulana de tal, puro título. ¿Y qué dice el Señor de esas iglesias? ¿Qué dice el Señor de esa fe? ¿Está produciendo las obras que un cristiano tiene que producir? ¿Que es el sello de un ciudadano del reino de los cielos? Dice que debemos de vivir así, para que los hombres vean nuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Cuando vivimos así, cuando producimos las obras basadas en la fe que nos ha sido dada. El Señor dice en Lucas capítulo 6, versículo 26, hay de ustedes, el Señor está enseñando en el contexto a todos aquellos que estaban reunidos, que lo querían seguir, discípulos, otros tantos oidores, y dice, hay de ustedes cuando los hombres hablen bien de vosotros. Sabe que eso es típico también del fariseísmo. El fariseo buscaba la aprobación de los hombres. El fariseo quería que le llamaran rabí. No le vaya a decir a un fariseo fulano de tal. Y yo he conocido gente que son pastores, pero no se le puede decir, che, fulano, no, a mí dígame pastor. Bueno, porque quieren ser aprobados de la gente. Uno es un hermano más de la congregación y punto. Pero no tiene que refregar el título, entre comillas, a nada ni a nadie. Hay que tener cuidado con eso. Los fariseos querían que le llamaran rabí, maestro. Recuerdan, se sentaban en los primeros lugares. Querían ser alabados de las personas, de la gente. Sin embargo, estaban muy lejos de Dios. No eran ni hijos de Dios. Y ellos decían tener fe. Pero Jesús le dijo, vuestro padre no es Dios, es el diablo. Ustedes no son descendientes de Abraham. Si fueran descendientes de Abraham, entonces me creerían a mí y harían las obras que hizo Abraham. El problema es que ustedes son hijos del diablo y tenían fe. Los hijos del diablo tienen fe, porque el diablo tiene fe. Los demonios también creen. Los hijos del diablo también creen, pero hay una gran diferencia, hermano. Y Jesús dijo, cuidado cuando ustedes empiecen a oír que los hombres hablan bien de ustedes. Cuidado. Y esto puede ser sumamente engañoso y contraproducente. ¿Por qué? Porque el escuchar la opinión de las personas puede generar en nosotros una falsa confianza, una falsa expectativa. Y se nos puede llenar la cabeza de papelito, ¿no? Y eso es muy peligroso, hermanos. Somos siervos inútiles, aun cuando hagamos todo. Y eso es lo que va a venir después, que el Señor le dice ahí a Lucas.
Después de esa enseñanza, el Señor le va a decir, les va a contar, ¿no? Cuando ustedes hagan todo lo que se les mandó hacer. Simplemente son siervos inútiles. La fe nos lleva a eso, a obedecer, a servir, a hacer lo que Cristo nos ha mandado a hacer y punto. Lo que nosotros no podemos hacer, lo va a hacer Él. Es como cuando Cristo va a la tumba de Lázaro. Iba a resucitar a Lázaro. Iba a ser un prodigio, iba a resucitar a un muerto de 4 días. Sin embargo, Jesús se para al frente al sepulcro y le dice, corran la piedra. Qué lindo hubiera estado que Jesús hubiera hablado, y lo podría haber hecho, y haber dicho, piedra, córrete. ¿Qué hubiera pasado? La piedra se hubiera corrido. Pero Dios no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, tenemos que hacerlo. Ellos obedecieron y fueron y movieron la piedra. Jesús le podía haber hablado a la piedra y la piedra se corría sola.